Capítulo 87. Pueblo Takakanai. Gepard 2:1. Todas las unidades estén atentas, los aldeanos se han enfrentado a fuerzas amigas y se consideran hostiles, usted está autorizado a participar. Dijo una voz en la radio. Gepard 2:1 copias, agrediendo ahora. Dijo el comandante del vehículo. Gepard, también conocido como Cheta en inglés, es el indicativo de algunos de los escuadrones de Stu, aunque los Kinky solían utilizar su indicativo en alemán, incluso si el nombre era inglés, conservaron algunos de sus nombres germánicos, ya que los Kinky estaban orgullosos. Estar vinculado a algo germánico, por lo que los números siempre se decían en alemán, por lo que este era esencialmente un Stu con el indicativo Gepard Sueyein, el Stu principal para Gepard 2, 2, 2, 3, 2, 4 y 2, 5. Antes el primer número cambió a 3, Odrey. Artillero, despeje el camino para que nuestra infantería retroceda, apunte a los aldeanos y dispare a voluntad. Conductor, hacia adelante. Ordenó el comandante. El artillero apuntó con el periscopio al obús y lo apuntó, todavía tenía algunas capacidades de giro leves junto con su elevación debido a la acumulación, esto fue para evitar que el Stu se ajustara constantemente con sus orugas. En cuanto a la comando de avance, en combate, la velocidad generalmente estaba en 5 categorías de orden rápido a menos que se emitiera un comando específico. Estas categorías estaban en marcha atrás, alto, lento, adelante y rápido. La marcha atrás probablemente se explicaba por sí misma y no era tan rápida en marcha atrás como hacia adelante, a pesar de estar directamente controlada por 2 palancas a los lados del asiento del conductor, porque por lo tanto, no había necesidad de una marcha atrás en la caja de cambios, ya que las 2 palancas que controlaban las 2 vías controlaban el avance y el retroceso. El comando de parada también se explica por sí mismo. Lento era generalmente una velocidad que avanzaba en aproximadamente 10 km por hora, y adelante generalmente era de aproximadamente 30 km por hora y rápido era pedalear hasta el metal y forzar a cada caballo y pony dentro del motor. En cuanto a su caja de cambios, aunque a diferencia de su contraparte, no era transmisión manual, sino automática con manual parcial, ya que estaba controlada por botones en un panel en lugar de una palanca de cambios que funcionaba como un interruptor, lo que resultaba en un total de 6 botones. La caja de cambios en sí era una caja de cambios de 12 marchas, con 3 de las marchas en manual, a saber, la 1, la 2 y la 3 marcha, y luego estaba la D para conducción, que ponía el Stu en marcha, la N para punto muerto que desconectaba la caja de cambios y la P para estacionamiento, que conectaba y bloqueaba la caja de cambios, aunque en su mayoría usaban la función D ya que las marchas manuales eran para terrenos problemáticos donde la caja de cambios cambiaba con frecuencia y se ponía mucha tensión, no se movería rápido en una RA 3 RA marcha, pero al menos no dañaría ni destruiría la caja de cambios, por lo que el manual era solo una solución de emergencia en caso de que se atascaran. Además, como no se movería rápido, las orugas tampoco girarían demasiado, ayudándolos a evitar atascarse más. Aunque la transmisión automática no era poco común en el ejército de Kinky, en realidad la usaban en todos los vehículos terrestres que tenían. La caja de cambios estaba conectada a 4 cajas adicionales que estaban conectadas a 4 ruedas dentadas grandes en el exterior, a saber, 2 en la parte delantera y 2 en la parte trasera, lo que provocaba que las orugas se movieran. Dentro de ellas había aún más engranajes. La caja de cambios estaba conectada a un solo engranaje en el interior, que era móvil, y ese engranaje también estaba conectado a las palancas de control que los conductores usaban para controlar las pistas. Por supuesto, utilizaron engranajes sincronizados, en lugar de no sincronizados para hacer que controlar el vehículo sea mucho más fácil y rápido y los engranajes no gritaba por piedad cada vez que cambiaba de marcha. Por supuesto, esta explicación es solo una versión demasiado simplificada de cómo se mueve el Stu y cómo funciona realmente, ya que su construcción era mucho más avanzada y complicada que, además, la tripulación usaba cascos de vehículos con micrófonos para hablar entre ellos con facilidad. Mientras el interior del vehículo era muy ruidoso, también conocido como el casco del vehículo, esto también era para proteger sus cabezas en caso de que el viaje tuviera baches y pudieran correr el riesgo de golpearse la cabeza con algo duro y afilado, por ejemplo, lo que realmente apestaría.
No usaban máscaras antigas, pero las tenían en los cinturones de su equipo en caso de que alguna vez necesitaran las gafas, la máscara y el pasador. Esto se debió a que el vehículo en sí era hermético una vez que se sellaron las escotillas y podría considerarse su propio mundo. Esto se debió a que de una amenaza legítima de ataques químicos o entornos peligrosos, lo que resultó en que el Stu tuviera su propio filtro de aire y generador de oxígeno que utilizaba Reisi en caso de entornos peligrosos, lo que le permitió operar en casi cualquier entorno que encontrara. Independientemente, volvamos a la batalla. Cuando se disparó el 2-1, el proyectil voló rápidamente hacia los aldeanos, no los alcanzó por casualidad y golpeó el borde de un edificio, pero la onda expansiva hirió y mató a partes de los aldeanos, pero era evidente que habían apuntado demasiado alto. Y reveló la amenaza de un incidente azul sobre azul si apuntaban demasiado mal a medida que se acercaban, también conocido como fuego amigo, y lo último que necesitaban era golpear a los suyos, especialmente si se trataba de un regimiento ya muy golpeado y magullado. Por un hilo. Tenían que tener cuidado de hacia dónde apuntaban mientras avanzaban, la infantería justo detrás de ellos. La multitud había optado por dispersarse al ver los refuerzos, corriendo a sus casas para esconderse o lo que sea, pero eso no impidió que la infantería atacara el aldeanos. Varios soldados de infantería dispararon sus rifles directamente contra la multitud que huía, y siguieron disparando y antes de que nadie se diera cuenta, el suelo estaba empapado de sangre y los cuerpos de los aldeanos muertos. En este punto el Gote también había recibido palabras de esto, traición, y lo vieron por sí mismos cuando las divisiones 3, 6, 10 y 13 aparecieron después de la vanguardia de Kinki junto con la fuerza principal. Sin embargo, la artillería de buses mucho más lejos se había concentrado en las líneas del dominio, ya que se consideraban la mayor amenaza de todas por razones obvias. Todas las unidades, carguen y concéntrense en los vehículos Dominion, son la mayor amenaza. Dijo el comandante a una radio de mano conectada al vehículo mientras comenzaba a cambiar de carcasa EAP. Sin embargo, el cañón tenía una palanca especial que estaba ubicada en el lado izquierdo, el artillero se sentaba en el lado derecho del vehículo y el comandante en el izquierdo. Esta era una palanca de seguridad que deshabilitaba el arma, lo que permitía al comandante acercarse al arma de manera segura. Tan pronto como el seguro estuvo puesto, tiró de la palanca de la recámara para abrirla, lo que provocó que el borde de la carcasa saliera automáticamente, así que la tomó, la colocó en su lugar y cargó una carcasa EAP antes de cerrar la recámara y girar. El seguro apagado. Arma lista, fuego a voluntad. Dijo el comandante. Copia, disparando a voluntad. Dijo el artillero. Parada de vehículos. Esta es una buena distancia, los atacaremos desde aquí. El comandante ordenó mientras el conductor pisaba los frenos y disparaba el cañón. Esta vez, el proyectil golpeó un vehículo con camión Dominion directamente en la cabina del conductor, lo que provocó que explotara cuando el proyectil EAP explotó después de entrar. La explosión tiró a la tripulación del vehículo y dañó severamente el cañón de rayos. Buen show, Bam, Clan, dijo el comandante antes de que se escuchara una explosión y todo el Stu temblara. Un cañón de rayos los golpeó, simple y llanamente, aunque la armadura absorbió el impacto e hizo su trabajo. Definitivamente se notó ya que el clan más tarde fue causado por la explosión en sí, y qué fuerte, lo que provocó que los oídos de la tripulación zumbaran. Esto fue un inconveniente para la construcción del ataúd que utilizó el Wandenreich, ya que el interior estaba aislado cuando se sellaron las escotillas, lo que resultó en que las ondas de sonido no tuvieran a dónde ir, lo que resultó en un eco inmenso que, si es lo suficientemente malo, podría desorientar a la tripulación o aturdir ellos, resultando en que el propio vehículo quede inmóvil. Aunque la división de investigación ya había anticipado esto, lo que resultó en que los auriculares en los cascos de los vehículos también funcionaran como protectores para los oídos. El golpe fue bastante fuerte, por lo que incluso mientras tenían protectores para los oídos, sus oídos todavía estaban anillados, por lo que decía mucho sobre cómo severa fue esta explosión, pero no fue suficiente para perforar su armadura. Pero, de nuevo, su frente estaba frente al enemigo, y el frente era la parte más blindada del vehículo y, por lo tanto, la parte más protegida. El mayor punto débil de Stu era su parte trasera, ya que fue diseñada para enfrentar al enemigo, no para girar su trasero contra ellos, pero también el radiador que enfriaba el motor estaba ubicado en la parte trasera también, por lo que no podía estar tan herméticamente sellado o blindado debido a la necesidad de aire. Admisión para enfriar el radiador y permitir que el combustible se encienda en el motor. ¿Todos bien?, preguntó el comandante. Sí, respondió el artillero, tratando de sacudirse el timbre. Estoy bien.
respondió el conductor, rascándose el casco alrededor de la oreja. Hijo de puta, recién salido de la maldita fábrica, acaba de recibir una mierda pintura y esos bastardos probablemente hayan rayado la pintura y la hayan abollado. El comandante dijo claramente enojado, causando que el artillero se riera. Deja de reírte y dispara a los malditos bastardos. El comandante gritó con furia, ya estaba claro que el conductor estaba conteniendo la risa. Gepard 2-1, haciendo humo. Dijo el comandante mientras alcanzaba el panel de comandantes. El generador de humo tenía dos interruptores, uno que estaba protegido con una cubierta y un interruptor de 2 puntos. El interruptor detrás de la cubierta era el interruptor principal del brazo para el sistema de humo, que daba energía y cargaba los lanzadores de botes y el generador. El comandante, antes de que comenzara la batalla, encendió ese interruptor antes de que se disparara el primer tiro y luego cerró la tapa nuevamente para asegurarse de que el interruptor no se cayera por accidente o algo así. Cuando se encendió el interruptor y el sistema de humo estaba listo, se encendería una luz verde en el panel que decía sistema armado para verificar que el sistema de humo estaba activo, por lo que no necesitaba ver la ubicación del interruptor para saberlo. El segundo interruptor era, como se mencionó, un interruptor de 2 puntos con una función, podía sostener manualmente el interruptor en el centro para dejar salir el humo, pero si soltaba el interruptor, el generador dejaría de producir humo, o podría voltearlo por completo. Hacia arriba y permanecería en su lugar y crearía humo constantemente. El interruptor estaba ubicado justo al lado de una cubierta que protegía un botón específico. En esa cubierta decía launcher, que era la cubierta para proteger el botón del lanzador a los lanzadores de botes. El motivo de la tapa del botón del lanzador era que los botes tenían que recargarse manualmente y eso podía llevar unos minutos, por lo que no quería desperdiciar los botes innecesariamente. Además, los lanzadores de botes, si los tenía, podrían también estar cargados con armas químicas, que era otra razón por la que estaba protegido. Después de todo, si había armado los lanzadores de botes, definitivamente no quería presionar el botón por error, especialmente si contenía gas nervioso o incluso peor. Un gas que desgarraba el alma en pedazos sin respirarlo, lo que definitivamente es muy, muy doloroso, y sí, un gas como ese existía y sí, el Wanden Rage lo poseía y sí, se podía poner en botes y poner en vehículos con bote lanzadores antes de que preguntes. Había 3 palabras para desplegar humo o botes, el generador de humo era hacer humo, los botes de humo estaban desplegando humo y si los botes estaban cargados con gas, entonces era desplegando gas, pero todo dependía de con qué se cargaron los botes para el desplegar palabra. Tan pronto como se accionó el interruptor, el humo comenzó a salir de 4 tubos en la parte trasera del vehículo, 2 apuntando hacia atrás y 2 apuntando a cada lado, aunque en el exterior parecía que salía de la armadura. Se modificó el humo en el generador para ocultar las presencias de Reiatsu y también para ocultarse de la vista, para garantizar que los soldados y los vehículos fueran difíciles de detectar, pero los vehículos poseían los periscopios con miras infrarrojas, por lo que no fue un problema para ellos, ya que podía ver a través de él y disparar en su interior, aunque hacía más difícil distinguir entre amigos y enemigos si no conocías las posiciones de las tropas amigas y enemigas. Sección de Infantería 2. La sección de Infantería 2, una de las 8 secciones de la Fuerza de Refuerzo, había optado por utilizar secciones y dividir la fuerza de esa manera. Era un método más fácil para que el comandante de la fuerza controlara toda la fuerza de manera eficiente de esta manera, entonces la sección comandante controlaba las unidades dentro de la sección. La infantería usó sus rifles para disparar, estaban a unos 970 metros de distancia de las fuerzas Fulbring y ahora estaban participando en un combate de largo alcance, a solo 30 metros del límite de alcance de la bala Reissi. Los cañones del Dominion también los estaban atacando a distancia. Y algunos pequeños rayos venían hacia ellos, pero claramente estaban estirados y apenas podían alcanzarlos. La mayor preocupación eran los cañones. Sin embargo, los Kinky también tuvieron algunos problemas, porque mientras sus rifles estaban dentro del alcance, casi nadie usaba un visor de rifle, por lo que estaban usando miras de hierro, mientras disparaban a un enemigo a unos 970 metros de distancia y, naturalmente, a esa distancia, el enemigo apareció. Muy, muy pequeño, por lo que golpear algo no era exactamente fácil a esa distancia, y no había forma de que el Gotei pudiera cargar con sus Zanpakutos. Necesitaban hechizos Kido de largo alcance que no causaran un incidente azul contra azul.
Además, la regeneración de luz estaba fuera de discusión. En este rango, la regeneración de luz haría que el Elite Fail se copiara a sí mismo una y otra vez. Sin embargo, eso sería muy arriesgado ya que sería un peligro extremo cerca ya que la propagación sería masiva en el rango y las probabilidades de golpear al 5 regimiento eran grandes, por lo que esto limitaba sus capacidades en el campo, pero al menos el MG era más preciso que el arco Jinrei y Kohaku a distancia, por lo que lo utilizaron lo mejor que pudieron. Entre los vehículos presentes también estaban los transportes anfibios que se habían cargado de los barcos para transportar tropas junto con camiones. Los camiones tenían una escotilla en la parte superior de la cabina del conductor para colocar un MG-42 si era necesario, pero los camiones no estaban diseñados para el combate de primera línea, por lo que era mejor dejarlos fuera, pero los STU y los transportes anfibios poseían MG-42, y los transportes anfibios ya se habían enfrentado con sus dos MG laterales superiores. Los soldados siguieron disparando y recargando sus rifles con rondas de Reissi, a pesar del rifle Mauser original que era de cerrojo, la copia Kinky era semiautomática y podía disparar después de recargarse, por lo que su velocidad de disparo podría compararse con la del G-43. O G-43 si el usuario era lo suficientemente hábil, y los militares poseían suficiente entrenamiento para llegar a ese nivel, aunque no fue tan rápido como el SMG o MG-42, hizo el trabajo y permitió un mayor control como la explosión Reissi dentro de la cámara de la carcasa causó retroceso, al igual que cualquier otra explosión o explosión. Mientras la infantería disparaba a cualquier objetivo pequeño en la distancia que pareciera moverse, el quinto regimiento estaba retrocediendo hacia la aldea, tratando de romperla y reunirse con los refuerzos, lo que provocó que rompieran el enfrentamiento por completo cuando retrocedieron, pero estaban cargando a los heridos que ralentizaban su retirada, y luego la situación empeoró aún más para la infantería, ya que Gepard 2-1 estaba echando humo, haciendo más difícil ver. Gepard 2-1, ¿qué diablos estás haciendo? Deja de hacer humo, apenas podemos ver al enemigo por gritar en voz alta. El comandante de la sección dijo en una radio telefónica usando un operador de radio. Copia, dejando de hacer humo. Gepard 2-1 respondió. Sigue al ataque. Dispara a cualquier cosa que se mueva, y si parece estar de pie, dispara hasta que estés seguro de que ya no está de pie. Uno de los comandantes dijo en la radio del oído. Muchos de los soldados de Kinky se habían inclinado o agachado para que apuntar fuera mucho más fácil. Al agacharse o acostarse era mucho más fácil estabilizar el rifle y obtener un tiro mucho más preciso ya que el brazo descansaría y se estabilizaría contra la pierna o el i. Como beneficio adicional, esto también los hizo más difíciles de alcanzar, ya que se convirtieron en objetivos más pequeños, aunque algunos habían optado por disparar mientras estaban de pie. Todas las unidades, disparen y avancen a mi marca. Cerraremos la brecha entre nosotros y apoyaremos al 5. Regimiento a una distancia más cercana, usaremos la velocidad para llegar a ellos lo más rápido posible, así que espero que estén en forma. Dijo el comandante de sección. Los soldados se prepararon para disparar y avanzar. Esta era una táctica bastante estándar, ya que implicaba cerrar la brecha entre el enemigo y tú. Para explicarlo, los soldados avanzarían o se moverían hacia el enemigo mientras disparaban, por supuesto que tenía su atractivo. Espaldas como soldados en movimiento tenían menos precisión con armas a distancia debido a los movimientos del cuerpo, pero funcionaba para inmovilizar al enemigo si se utilizaba correctamente. El mejor método para utilizar esta táctica era hacer que los soldados se movieran al mismo tiempo mientras disparando de forma independiente a cualquier objetivo. Una ráfaga podría funcionar, pero era demasiado predecible, ya que el fuego de ráfaga significaba que los soldados dispararían al mismo tiempo, lo que permitía al enemigo calcular cuando llegaría la próxima ráfaga, permitiéndoles deslizar algunos disparos ellos mismos. Por lo que el fuego independiente era el mejor curso de acción. Sin embargo, había un pequeño problema, un pequeño y diminuto problema. Muy bien, al diablo, era un problema muy grande, porque los Kinky y el Dominion tenían una cosa en común. ¿Y cuál era esa cosa que tenían? ¿Tenía en común? Bueno, averigüémoslo. Marca. Dijo el comandante de la sección cuando la sección comenzó a moverse. Sin embargo, el dominio todavía poseía no solo sus vehículos de cañón, sino también sus ametralladoras de cristal que acababan de ver que las secciones comenzaban a moverse rápidamente, todas muy bien alineadas, así que, naturalmente, abrieron fuego contra las secciones que avanzaban, rociando las líneas de Kinky con su ametralladora de cristal, causando que varios Kinky cayeran muertos al suelo. Maldita sea, detén el avance y golpea la tierra ahora.
El comandante de la fuerza ordenó rápidamente al ver que esto era solo una sentencia de muerte. El soldado saltó rápidamente al suelo, lo que los convirtió en objetivos más difíciles para las ametralladoras de cristal, pero las ametralladoras de cristal ya habían abierto fuego, pero los rayos podían retroceder y eso fue utilizado por francotiradores, MG-42 y Stud por igual, por lo que comenzaron a disparar. De distancia, excepto los francotiradores que se tomaban su dulce tiempo para apuntar antes de disparar. Uno de los francotiradores tenía a un artillero en la mira, solo vio el uniforme rojo y el cabello rubio de una mujer justo en su alcance, apretó el gatillo, el rifle finalmente disparó, y después de un rato, esa mujer tenía un agujero de un Reis y fue directamente al lóbulo frontal del cerebro, causando que la mujer cayera instantáneamente muerta justo en el suelo, mientras el hombre a su lado se quedó atónito, asimilando lo que acababa de suceder antes de que él manejara el MG de cristal, solo para obtener una bala de Reis y justo en el ojo derecho poco tiempo después, dejando la metralla de la bala de Reis y destrozada para destruir el lóbulo frontal y temporal del cerebro. Los Kinky seguían disparando a la distancia que tenían, habiéndose acercado al enemigo, ahora eran mucho más visibles, pero aún difíciles de alcanzar. A pesar de que los Kinky mantuvieron el ataque, habían perdido algunos soldados incluso antes del intento de avance, pero nada serio en absoluto, se esperaban algunas bajas, eventualmente llegaron los Inks y usaron sus habilidades en las fuerzas completas mientras permanecían sobre las líneas de Kinky, y como se esperaba, sus habilidades funcionaron mejor como un papel de apoyo en tierra. Sin embargo, después de un breve momento, las fuerzas Fullbring se dieron por vencidas y decidieron retirarse, evidentemente queriendo reducir sus pérdidas cuando sus vehículos comenzaron a retroceder. La infantería los seguía de cerca, pero eso no impidió que los Kinky continuaran enfrentándose a ellos, ya que querían causar la máxima cantidad de daño a la fuerza hostil antes de que se escaparan, y no habría tiempo para perseguirlos ya que se detendrían en este pueblo, y luego necesitaban asegurarlo firmemente. ¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Un oficial gritó como soldado después de que el soldado dejó de disparar. En este punto los Fullbringers se habían retirado lo suficiente como para que los rifles estuvieran fuera de alcance. Pero eso no detuvo lo que sucedió después, porque la artillería todavía estaba al alcance, y la artillería de cohetes también había recargado, y los artilleros habían calculado el alcance, la distancia y el tiempo de llegada y dispararon, ya que muchos cohetes aparecieron en el aire, golpeando los Fullbringers estaban muertos, y aunque eso les pasó factura, no fue lo suficientemente cerca como para destruir la unidad, pero al menos fue un regalo de despedida adecuado. Como era necesario asegurar la aldea, Kyoraku ordenó a las fuerzas de Gotei que retrocedieran y se unieran con las otras divisiones que todavía estaban en camino pero estaban un poco más lejos. Por supuesto, nadie entendió esta orden, además, Win Bin los apoyaría. Ya que los Kinky tenían sus propias unidades aéreas, pero Bambieta había dado a las fuerzas de Kinky la orden de asegurar la aldea a toda costa. Y aquí es donde las cosas comenzaron a ponerse realmente complicadas, porque las órdenes eran capturar la aldea, pero no había ninguna orden sobre qué hacer con los civiles que se habían vuelto hacia la causa del dominio, y el mundo espiritual no tenía tal cosa como la Convención de Ginebra o las reglas de la guerra. Además, las leyes militares de Wandenreich solo establecían cómo actuar con compañeros soldados o soldados aliados, pero era muy vaga sobre cómo actuar cuando se trataba de civiles leales a las fuerzas enemigas. En todo caso las leyes militares no ni siquiera tengo un solo párrafo con una sola palabra que mencionara a civiles leales al enemigo. Bambieta les había ordenado que aseguraran el pueblo usando cualquier medio posible, y eso fue exactamente lo que hicieron cuando comenzaron a moverse hacia el pueblo para reunirse con el 5º regimiento y asegurarlo. Cuando los soldados se acercaron a la aldea, todo estaba en silencio, todos se habían escondido en sus casas y cerrado las puertas, ya sea porque se dieron cuenta de que habían cometido un error por miedo, era difícil decir por qué incluso atacaron a los aliados. Para empezar, las fuerzas no estaban claras en este punto, pero en lugar de liquidar el pueblo por completo, los Kinky decidieron detener a tantos como fuera posible para interrogarlos más tarde. Sede del 5º regimiento. Una pequeña unidad se acercó a la aldea en su flamante auto de campo, fue diseñado como un vehículo capaz de manejar terrenos difíciles, lo cual era natural, y no solo eso, sino que este era probablemente uno de los autos más caros de todo el imperio. Si tuviéramos que convertir el precio a dólares estadounidenses, diría que tiene alrededor de $10 millones en costos de compra, y ese precio es igual al de un auto deportivo caro. Y solo para mencionar, Ferrari, Lamborghini y Aston Martin vendieron la mayoría de sus super
ver autos por menos de ese precio. Solo para comparar, Wandenreich estaba fabricando miles de estos en este punto. Estaba equipado con la tecnología de asistencia más avanzada en el campo, llevando lanzadores de botes en la parte superior. Cada lanzador de botes tenía espacio para 4 botes cada uno, y había 2 de ellos, apuntando a 90, 75, 45 y 25 grados respectivamente, que cubriría el vehículo en casi 180 grados en la parte delantera con humo o gas. También tenían un generador de humo integrado en el compartimiento del motor para ayudar en el campo. El automóvil también estaba blindado para protegerse contra ataques espirituales con los mismos materiales especiales que los vehículos de primera línea, y también estaba hecho para ser hermético, para proteger contra armas químicas siempre que la entrada de aire estuviera en reciclaje. Una vez que lo estaba, nada podría entrar en el automóvil siempre que la escotilla superior no estuviera abierta, y tales capacidades costaron mucho construirlas ya que los materiales necesarios eran especiales y tampoco podía estar hecho de XX ya que afectaría el tropas adentro. Además, también poseía un dispositivo de manifestación con un total de 5 funciones en 2 interruptores de 2 puntos y un interruptor de 1 punto. 2 de las funciones que iban a un interruptor eran a la escotilla, que manifestaba un accesorio para un MG42, el segundo flip sería manifestar un escudo también para proteger al soldado, lo que permite más capacidades ofensivas. La razón por la que tenían este sistema era porque el escudo dificultaba colocar correctamente la MG ya que se interponía en el camino, y también existía la posibilidad de que el escudo no era necesario en algunas situaciones. El segundo interruptor también se adjuntó a 2 funciones en el dispositivo, que manifestaba una pared con una jaula que separaba la parte trasera de los 4 asientos en el medio y el frente, ya que era un asiento de 8 plazas, pero podía transportar 9 soldados, si no más, si cuente el piso y la escotilla del artillero. Los asientos en el maletero eran plegables, por lo que generalmente esta pared y jaula podían evitar que cualquier cosa se deslizara por el automóvil cada vez que tenían que hacer una parada rápida por cualquier motivo. Sin embargo, la segunda función del interruptor manifestó un vidrio de plástico especial en caso de que deban transportar prisioneros. Además, este vidrio también era insonorizado y protegía a los soldados de ser escupidos o atacados de cualquier manera, incluidos los molestos gritos de los prisioneros, por lo que era bastante útil. Las puertas traseras podían cerrarse con llave y las manijas se desconectaron al accionar un interruptor de bloqueo en el lado del conductor, por lo que fue difícil escapar de este automóvil ya que estaba como era de esperar. El interruptor de bloqueo también era de 2 puntos, sosténgalo en el medio para desbloquear las puertas traseras, y suéltelo nuevamente y el interruptor volverá a la posición de bloqueo, lo que hizo que fuera más fácil poner a los prisioneros adentro y simplemente bloquear el puerta y no preocuparse más de que se escapen o algo así, y evita que el conductor le explique al comandante por qué los prisioneros escaparon porque olvidó cerrar la puerta, lo que podría suceder rápidamente, en realidad, y estaba constantemente desbloqueada, lo cual era mejor utilizado para el transporte de carga. La quinta función era el interruptor de 1 punto, que probablemente era una de las más importantes, porque las otras 2 implicaban transporte y potencia de fuego, así que, naturalmente, esta era la defensiva, porque las ventanas eran capaces de proteger contra ciertos ataques, y el auto tenía 3 ventanas, una ventana delantera para ver a dónde vas, y el conductor y el asiento además del conductor también tenían ventanas, pero las 4 puertas traseras no tenían ninguna. Independientemente, las ventanas también eran pantallas conectadas a pequeñas cámaras en la parte superior del coche que cubría todo el frente y los lados delanteros. Esto se debió a que el último interruptor manifestó escudos alrededor de las ventanas que cubrieron completamente las ventanas, prohibiendo cualquier vista exterior, y eso fue un beneficio ya que daría más armadura, pero también una desventaja porque, bueno, era imposible ver fuera del automóvil, y conducir con la puerta abierta en un campo de batalla probablemente no era una buena idea, por lo que colocaron algunas cámaras muy pequeñas en la parte superior cerca del techo, justo encima de los escudos donde el vidrio de las ventanas podría funcionar como pantallas, que permitían a los soldados ver fuera del vehículo y estar protegidos al mismo tiempo. Las cámaras eran extremadamente pequeñas y había que acercarse mucho para verlas, como a solo 10 centímetros de distancia para verlas, y aún así aparecían como pequeños puntos, y debido al tamaño y la tecnología requerida para fabricar estas cámaras, eran extremadamente costosas, al igual que el vidrio.
Además, era un automóvil multipropósito para cualquier rama militar, por lo que detrás de la armadura en partes específicas del automóvil había una placa especial, que estaba conectada a una pantalla táctil dentro de la cabina del lado del conductor donde estaba ubicada la navegación. Estas placas no manifestó objetos físicos sino letras y las sacó como letreros. En total 5 placas fueron adheridas al vehículo, una en el capó, 2 en la parte superior de la pared donde se ubicaba la cajuela a cada lado, una en el techo y uno en la puerta trasera del lado izquierdo. Esto significaba que no necesitaban un repintado completo en caso de que se transfiriera un vehículo, aunque las letras y los letreros ya estaban programados en su sistema informático, por lo que todo lo que los soldados tenían que hacer era empujar el logotipo y las letras que querían, ya que todo estaba preprogramado, por lo que el Wanden Rage también ahorra un repintado completo de ciertas partes del automóvil, aunque cada vehículo tenía el mismo logotipo y la palabra escrita debajo, ya puntas. Con blaseca letras debajo que decían Royal Army, aunque el vehículo era en su mayoría blanco, tenía algo de color negro en sus partes inferiores. Detrás del lanzador de cartuchos izquierdo había 4 pernos, que sujetaban un soporte en forma de cruz de 4 puntas que también cubría un enchufe. La razón por la que tenían esto era porque podían montar una varilla que estaba conectada a un girador de luz que podía funcionar como una señal de luz que giraba alrededor. El spinner generalmente estaba en una cubierta de metal que quitabas y ponías el vidrio que necesitabas, que era fácilmente desmontable y acoplable, que en el automóvil era azul o naranja, según la necesidad. También tenía un parlante y una sirena conectada a él, aunque la sirena podría encenderse con un interruptor en la caja de fusibles y activarse con el mismo interruptor que encendió el girador, ya que también era un interruptor de 2 puntos. Normalmente el interruptor de la sirena estaba apagado, y como azul era el color de las fuerzas del orden, esencialmente lo convirtió en un vehículo blindado de emergencia utilizado por los militares. Esta era una opción mucho más fácil y económica que tener que construir varios modelos con solo la luz intermitente, o ellos podría usar naranja y funcionar como vagón principal para cargas de camiones pesados o anchos y despejar el camino para camiones militares con cargas anchas o pesadas. El vehículo también poseía un dispositivo de radio. El dispositivo parlante adjunto podría estar conectado al altavoz o a la propia radio dependiendo del botón que haya presionado en el panel de la radio. Sin embargo, el panel de la radio en realidad estaba conectado a un dispositivo similar a la radio del teléfono, permitiéndoles contactar cualquier unidad dentro de las Fuerzas Armadas sin un operador de radio con solo unos pocos botones, aunque para ellos esto era una necesidad ya que nunca se sabía cuándo lo necesitaría. También se podía conectar a canales y frecuencias específicas y también funciona como una radio de máscara Kinky normal si es necesario. Además, el automóvil poseía un potente motor V8 biturbo, que le daba una gran patada, pero, de nuevo, el automóvil pesaba alrededor de 14 toneladas, pero sorprendentemente todavía poseía una velocidad máxima de 170 km por hora o 105 mph, lo que lo hacía muy rápido teniendo en cuenta su propósito y peso, y con una suspensión de primer nivel diseñada para terrenos extremadamente accidentados y para brindar comodidad a los soldados para que no tuvieran problemas de espalda o se golpearan la cabeza contra el techo cada vez que se producía un bache, y ruedas especialmente diseñadas para resistir incluso un campo de minas espiritual junto con la armadura del automóvil. Además, el vehículo también tenía un cabrestante en la parte trasera en caso de que lo necesitaran. El cable se manifestó, dándole bastante alcance ya que el cabrestante solo crearía más cable, y también se podía enganchar con una barra de remolque en la parte trasera, ya que el vehículo era bastante alto, tenía escalones a los lados y las puertas traseras para entrar, pero se podía escalón trasero para permitir que el coche enganchara un remolque. También tenía 4 puntos de gancho TS para fijar un gancho, 2 en la parte trasera y 2 en la parte delantera. Este automóvil, que se llamaba K-29N Sentinel Armored Charger o simplemente Sentinel para abreviar, la K en el K-29N significaba Kreutzgruppe, que era un fabricante privado en Wanden Reich que asumió trabajos para el ejército y el gobierno de Kinky y trabajó en estrecha relación con la división de investigación y fue en realidad el diseñador del vehículo. La división de investigación respaldó su decisión y así fue como obtuvieron los fondos para hacerlo, y el Sentinel pronto se convertiría en el orgullo de su empresa, y el Sentinel pronto sería el caballo de batalla de la infantería y una de las columnas vertebrales del ejército de Kinky, y fue diseñado para ser lo más confiable posible.
Y, a decir verdad, si tuviera una moto todoterreno e intentara escapar de la policía y este automóvil lo persiguiera, podría darse por vencido. Este automóvil esencialmente podría ir a cualquier parte con su tracción trasera, delantera y en las 4 ruedas, dependiendo de qué el conductor necesitaba, aunque no era anfibio ya que no había espacio para colocar los tanques de lastre o las hélices, aún podría perseguirlo en todo tipo de terreno, incluso en áreas densamente boscosas, por lo que sería más fácil para usted simplemente renunciar si esto alguna vez apareció parpadeando en azul en ti. Además, este vehículo fue hecho naturalmente para resistir casi cualquier cosa en su entorno, por ejemplo, si tenía algo hecho para destruir la electrónica, ya que había un poco de electrónica en el automóvil como una bomba masiva, o cualquier cosa peligrosa, este automóvil era diseñado para enfrentarlo, ya que el Kreutz Group fabricó este vehículo con un mundo postapocalíptico en mente, por lo que fue diseñado para enfrentar lo que esencialmente sería incluso el apocalipsis con bastante facilidad, aunque aún no se ha probado en un mundo así. Con suerte no llegaría a eso, pero si llegaba, este era el auto que definitivamente querías tener a tu lado para escapar del peligro. Curiosamente, la llave estaba conectada a la batería principal y lo que se conocía como un tope de llave que estaba conectado al motor, ya que el automóvil tenía 2 topes de motor. En resumen, la llave era el interruptor principal y el interruptor para desactivar el arrancador de llave que permitía arrancar el motor. Como era un sistema antirrobo, el encendido estaba conectado a un solo interruptor además del arrancador y luego tenías, nuevamente, un interruptor de 2 puntos que iba de lado, que decía iniciar y detener. El lado de arranque fue al motor de arranque y el de parada fue al tope del motor conectado al interruptor, y así fue como arrancó el automóvil. Además, no se fabricaron llaves para el automóvil ya que los militares usaban una llave universal para todos sus vehículos, que se manifestaba con una cruz, lo que hacía extremadamente difícil que alguien robara los vehículos, ya que la llave tenía que manifestarse de manera perfecta y tenía una apariencia única que hacía aún más difícil manifestarse perfectamente, y también el ojo de la encuentre también una cubierta de llave, por lo que tendría que buscarla si no supiera dónde estaba. Un total de 2 soldados y un médico entraron a la casa donde notaron a la mujer de la que hablaba el 5º regimiento. ¿Esta es ella?, preguntó un soldado. Sí, aunque no es habladora, todo lo que sabemos es que su nombre es Iris Biel. Un soldado del 5º regimiento respondió. Está bien, la atrapamos desde aquí. El soldado respondió mientras se acercaba a la mujer. Hola, mi nombre es Eric. Te llevaré a la playa donde te transportarán a Fort Cardinal antes de que te lleven a la ciudad capital de Kinky, Silvern, para recibir tratamiento médico. ¿Hay algún lugar en el que te duela en particular?, preguntó el soldado. La mujer simplemente se sentó allí, mirando la pared con ojos completamente muertos, sin siquiera darse cuenta de la aparición de más soldados. ¿Qué demonios le pasó a ella?, preguntó otro soldado. Ni idea, sé que alguien fue ejecutado además de ella, pero no estamos seguros si está relacionado. El capitán nunca mencionó nada, parece estar en estado de shock, dijo un soldado del 5º regimiento. No, hay más en la historia aquí, esto es más que un simple shock, parece haberse rendido por completo, dijo el médico. ¿Qué tan malo es este mundo, Fulbring?, preguntó un soldado. Buena pregunta, con suerte lo descubriremos lo suficientemente pronto. Por ahora llevémosla al auto. ¿Vienes con nosotros?, el soldado que era el conductor preguntó a los soldados del 5º regimiento. Sí, esas son nuestras órdenes. Un soldado del 5º regimiento respondió. Está bien, vamos, dijo el conductor mientras comenzaban a salir. World of the Living, afueras de Taipei, Taiwán. Como el ejército de Kinky estaba luchando en el frente oriental, el frente central se dejó principalmente a los paladines. Las únicas unidades militares que tenían eran las estacionadas en Japón en este punto, ya que la mayoría de las fuerzas militares espirituales se concentraron en el frente oriental. El mundo de la vida se quedó principalmente con escaramuzas menores entre unidades del tamaño de equipos de fuego, es decir, 2, 4 personas. El Wandenreich dio prioridad a Europa y Asia, desplegando sus paladines en los respectivos continentes, aunque debido al pequeño tamaño de las batallas, no era raro que los paladines se convirtieran del rey sí y enmascararan su reiatsu y usaran el transporte público entre los continentes, por lo general aerolíneas como Qatar Airways y Emirates, etc., aunque siempre se cambiaban a ropa de civil y se quitaban la ropa de paladín cuando viajaban. Esto dificultaba separarlos de las personas vivas mientras se mezclaban con los vivos.
La Real Orden de los Paladines Sagrados estacionada en el fuerte Karakura detectó una extraña fuente de Reiatsu y magia, y aunque captó su interés y curiosidad, no parecía ser nada peligroso, por lo que Leonid decidió que no valía la pena molestar a Ichigo. Aunque contactó a Tesai en la tienda Urahara, quien se involucró y llegó al fuerte Karakura, el centro de comando de Kinki en el mundo de los vivos, naturalmente desplegaron un escáner, que era el dron que Wandenreich ha usado desde que Ichigo tomó el timón, y en realidad era más usado de lo que la gente creía, pero su capacidad de camuflaje los hacía difíciles de notar. Pero cuando llegó el dron del escáner, se encontró con una barrera redonda a unos 500 metros del paisaje, que en realidad no era mucho. Intentaron utilizar varias funciones de la cámara para ver y escuchar, el escáner se hizo para poder mirar a través barreras, pero esta se destacó en particular, ya que el escáner no podía mirar a través de ella. Por supuesto, los escáneres estaban hechos con capacidades de escaneo y análisis de habilidades mágicas y espirituales, pero el problema era que el escáner siempre producía un error cada vez que lo intentaba en las pantallas. Por supuesto, los Kinki pensaron que el dron podría haber fallado, por lo que realizaron una prueba de diagnóstico rápida, que fue capaz de realizar, solo para recibir un mensaje que decía que todos los sistemas están en verde y no se detectaron errores, fallas, por lo que asumieron que todo el escáner estaba roto, por lo que lo enviaron de regreso a la fortaleza y desplegaron otro, solo para recibir exactamente el mismo mensaje. Preguntándose si hicieron algo mal, sacaron el libro más sagrado que existe, el único libro que contiene todos los secretos del universo, el único libro que puede ayudar a un hombre a entender a una mujer, el único libro que era tan sagrado, que nunca podría ser tocado, pero sin embargo, el único libro que todos deberían leer pero nunca lo hacen. El más sagrado de todos los libros sagrados, el único libro que brilla tanto cada vez que lo miras. Era, el manual de usuario. Y mientras los Kinki y Tesai disfrutaban de su infinita sabiduría que compartía con orgullo, les dio el conocimiento que buscaban, mientras les decía con orgullo y brillantemente, llama al tipo. Entonces, una llamada enojada, un manual de usuario en la basura y un equipo de 2 paladines desplegados más tarde y aquí estamos. ¿Así que este es el lugar? Preguntó el primer paladín. Sí, si no recuerdo mal, el escáner todavía está aquí en alguna parte. Ah, ahí está. Dijo el segundo paladín cuando notó que el escáner volador se movía hacia ellos, se quitó el camuflaje y apareció en un color plateado. Muy bien, entonces se encontró el escáner, ahora solo tenemos que encontrar esa barrera, ¿verdad? Preguntó el primer paladín. Sí. El segundo paladín dijo mientras hacía algo. Se agachó y puso su dedo en el suelo, antes de cerrar los ojos en una sensación de profunda concentración, hasta que los abrió de nuevo y miró en una dirección específica. 23 metros de esa manera. Dijo el segundo paladín mientras ambos comenzaban a moverse. Mientras caminaban la distancia muy corta, es decir, solo unos 20 pasos, llegaron a la barrera y rápidamente notaron que era una barrera bastante inusual, dejándolos preguntándose qué demonios estaba pasando aquí, independientemente del primer paladín, a las órdenes de Tesai, sacó un grimorio de su cinturón de equipo y pasó a una página donde había dibujado un círculo con varias runas alrededor. Era un hechizo de Kinki dibujado que utilizaba el árbol de protección de la magia de Kinki, ya que este hechizo esencialmente sellaba todo lo que se necesitaba para ser sellado, y la protección se especializa en magia defensiva, y la magia defensiva era esencialmente magia que levantaba escudos, barreras y sellos. Este hechizo, conocido en inglés como Seven Magic Siegel, o Seven Magical Seals en inglés, era un hechizo mágico de protección de alto nivel único utilizado por los paladines de protección de Kinki para sellar personas, objetos o habilidades espirituales y mágicas que ya habían tomado forma, como barreras o algo así. Este era en realidad un hechizo para el que tenías que practicar mucho para usarlo, incluso si eres un Edge Kinki, ya que era un sello muy complicado y el hechizo era muy difícil de usar incluso para los más decentes. Entrenado en la magia de Kinki. Pero eso no fue un problema para los paladines, ya que cada paladín podía utilizar magia de protección. Después de todo, ese era el propósito de la Real Orden de los Sagrados Paladines, así como darle al Wandenreich algunas capacidades mágicas extensas junto con una fuerza militar poderosa y aterradora.
De todos modos, el paladín tomó su grimorio y apuntó la palma de su mano directamente a la barrera, lo que provocó que apareciera un círculo lleno de marcas y líneas oscuras alrededor de toda la barrera y luego el paladín dijo algún tipo de encantamiento en voz muy baja, lo que provocó que el hechizo para activarse cuando las marcas y las líneas comenzaron a brillar en azul y una mano apareció del grimorio que agarró la barrera, haciendo que se hiciera visible para los paladines antes de que el sello en el grimorio comenzara a absorberla. El proceso tomó un poco de tiempo, ya que no era exactamente un hechizo expreso que hacía las cosas al instante y, naturalmente, mientras la barrera estaba siendo absorbida por el grimorio, el lado opuesto de la barrera desapareció primero, pero a pesar de ser absorbido, la barrera aún mantuvo su forma circular, pero la barrera era al menos visible, y parecía casi un espejo cuando los paladines vieron reflejos de sí mismos, aunque ligeramente distorsionados debido a que fueron absorbidos. Después de unos momentos, la barrera fue succionada y apareció una marca en el grimorio dentro del círculo, que en sí misma era una runa común que significaba sellado, ya que brillaba en rojo y humeaba, incluso las runas dibujadas en el interior se habían convertido en líneas y se habían movido en la runa Seal para amplificar aún más el sello. Sin embargo, una vez que la barrera desapareció, aparecieron muchas preguntas, ya que los paladines quedaron atónitos por lo que vieron frente a ellos, mientras el escáner observaba toda la terrible experiencia, incluso Tesai y Leonid se sorprendieron mientras observaban desde Japón, esperaban algo que aparezca pero nada como esto. Sala común real de Silvern. Algún tiempo después. Ichigo y Sabrina acababan de terminar su comida intermedia, y aunque era esencialmente un aperitivo destinado a despertar el apetito, al final todo dependía del tamaño de la comida, si era demasiado grande entonces no era exactamente algo que despertó mucho el apetito, pero más bien dio un trabajo limitado en el estómago, y consiguieron una porción bastante grande, pero no fue suficiente para satisfacer sus estómagos, ya que todavía tenían la cena para ir más tarde, por lo que estar llenos cuando la cena es real y no es exactamente óptimo. Mientras comían, Ichigo puso una película en la televisión, más que nada por el deseo de Sabrina de ver cierta película que le gustaba, no era frecuente que usara la televisión, aunque tenía una en su propia habitación, esto fue causado por Sabrina no sabía realmente cómo usar uno, ya que ni siquiera sabía que era un televisor hasta que se mudó a Silvern, independientemente de que Ichigo pusiera a Goofy Movie, un buen clásico de 1995. Aunque debido al intenso entrenamiento que Ichigo había hecho a Sabrina, ella se durmió con bastante rapidez, lo que Ichigo notó cuando ella cayó directamente sobre él una vez que se había quedado completamente dormida, aunque Ichigo decidió ignorarlo por ahora porque sabía que realmente la empujaba. Más de lo que estaba acostumbrada, así que dejarla dormir por un momento realmente no dolía, actualmente estaba durmiendo con su cabeza en el regazo izquierdo de Ichigo. Fue un poco divertido ahora que Ichigo estaba pensando en ello, el niño que se suponía que estaba viendo la película se durmió e Ichigo estaba sentado allí, apoyando su cabeza en su puño derecho, viendo una película para niños ya que no tenía nada mejor que hacer. Entonces sonó el teléfono, que estaba ubicado en una mesa, con dos sillas en una esquina de todos los lugares, por lo que Ichigo tuvo que ponerse de pie, reposicionando suavemente a Sabrina sin despertarla, lo cual tuvo éxito. Antes de moverse hacia una silla se sentó, notó que era el centro de control el que estaba llamando, el centro de control siempre sabía dónde estaban los miembros de la realeza ya que tenían un sistema que marcaba su posición, lo que facilita la transferencia de llamadas, independientemente de que lo haya contestado. Este es Ichigo. Ichigo dijo en el teléfono. Su Majestad, la llamada está siendo redirigida. Dijo el operador cuando Ichigo escuchó un pitido. Hola. Ichigo dijo en el teléfono. Ichigo Dono, habla Tesai, lamento molestarte, pero ha surgido una situación en el mundo de los vivos en la que Leonid Tono y yo creemos que debemos llamar tu atención de inmediato. Declaró Tesai. ¿Qué tan mal? Ichigo respondió. No estoy seguro, creo que debes evaluarlo tú mismo, pero solicitamos fuerzas adicionales, preferiblemente paladines militares e investigadores de la División de Investigación. Tesai respondió. ¿Dónde? Preguntó Ichigo. Taiwán, en las afueras de Taipei, ya le hemos dado el puesto a Silvern. Tesai respondió. Estaré allí en 5 minutos. Ichigo respondió. Continuará.